La mayoría de los cristianos profesantes, ya sean católicos, ortodoxos orientales o protestantes, confiesan que Yeshua es plenamente Dios y al mismo tiempo plenamente hombre. Es decir, Jesús o Yeshua es 100% Dios y 100% hombre. Las dos cosas al mismo tiempo. El término técnico y teológico para esta perfecta supuesta unión de las dos naturalezas es unión hipostática. Por lo tanto, para calificar como ortodoxo, uno es empujado a creer que Yeshua, el Mesías, es coeterno, coigual, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad Divina, mientras que al mismo tiempo es verdadero hombre, una persona con dos naturalezas invisibles, el perfecto Dios hombre. A lo largo de las generaciones, ya que esta doctrina fue primero aprobada oficialmente y a menudo cruelmente forzada desde el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo en adelante, cualquiera que se ha atrevido a hacer preguntas razonables acerca de cómo esta doctrina es a la vez una imposibilidad bíblica y lógica, ha sido condenado al ostracismo. Así, con el riesgo de ser heterodoxas, es decir, no ortodoxo, voy a hacer algunas preguntas basadas únicamente en las revelaciones bíblicas relativas a la persona del Dios de la Biblia y en relación con la naturaleza del hombre. Estas son preguntas que muchas mentes sobresalientes que también profesan la fe en el Dios vivo se plantean en cada generación desde Calcedonia en 421, por lo que no soy de ninguna manera un llanero solitario en mi búsqueda de la cordura y sana lectura de la Biblia. Antes de continuar, vamos a ser absolutamente claros en cuanto a la creencia ortodoxa. Para el cristianismo ortodoxo, Jesús o Yeshua no solo puede poseer algunas cualidades humanas, sino que debe poseer todo a fin de calificar como completamente humano. Al mismo tiempo, no puede poseer solo algunas de las cualidades divinas, debe tener todo para calificar como totalmente divino. Yeshua tiene que ser 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Un momento de reflexión mostrará que esta proposición no es posible por tanto las normas bíblicas y lógicas. Tomemos un ejemplo sencillo de los labios del mismo Yeshua. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24:36. Este verso es muy problemático para la teoría de la unión hipostática. ¿Cómo puede Yeshua ser plenamente Dios y no saber algo tan crucial que afecta a la historia de todo el mundo? ¿Estaba Yeshua diciendo la verdad absoluta cuando dijo que en realidad no sabe la hora? ¿Y estaba Yeshua diciendo la verdad absoluta cuando dijo que su Padre es el único que sabe la hora? De acuerdo con Yeshua, nadie, ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera el mismo Hijo sabe la hora. La costumbre desesperada, retorcida de salida de este dilema es algo como esto. Lo que Yeshua predica de sí mismo, a saber, la ignorancia, es decir, de él es como ser humano, a pesar de que no es verdad en él como divino. Como Dios hombre, Yeshua es a la vez omnisciente como Dios, en compañía de las otras personas de la deidad, e ignorante de algunas cosas como un hombre, en compañía de otras personas de la raza humana. Ah, sí, se entiende, ¿no? Yeshua es a la vez consciente e ignorante de este hecho. Por lo que sabe la verdad, porque es omnisciente como Dios, pero luego informa de sí mismo que no conoce este hecho, ya que es a la vez humano. Así que Yeshua sabe que él no sabe lo que sabe. Y esta es la verdad absoluta de la cuestión, parece, ¿no? Realmente, suponemos que los discípulos escucharon a Yeshua pronunciar esta verdad, pensaron para sí, oh, eso quiere decir que no sabe como un ser humano, pero por supuesto, él lo sabe como Dios. Valga la ironía en mi dedo que pulsa, pero no me sorprende que le tomó a la iglesia gentil 300 años para llegar a esta respuesta. El hecho exegético obstinado de la Escritura es que Yeshua no estaba hablando de su propia naturaleza divina frente a su naturaleza humana. Yeshua dice específicamente, solo el Padre lo sabe, lo que significa que ninguna de las dos naturalezas de Yeshua lo sabían. O sea, no tiene dos naturalezas, es solo humano Yeshua. Pero por supuesto el problema no está en lo que el texto dice. El problema es la lectura del texto de acuerdo con el paradigma de la llamada unión hipostática. La exégesis bíblica debe ser hecha a la medida de nuestras tradiciones a toda costa, sin importar cuán incómoda sea. Pero eso es peligrosamente al revés. Vamos a enfrentar la verdad que Yeshua dice aquí. Hay algunas cosas que él, como el Hijo de Dios, no conoce, lo que causa la angustia
de esta doctrina de que Yeshua es 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo? ¿Por qué hacer la afirmación sin sentido de que Yeshua conoce todas las cosas y no sabe todas las cosas a la vez? Entonces, ¿cómo le gustaría cocinar su pastel de frutas teológico? Llano, de acuerdo a lo que dice el texto, o con un montón de brebajes inventados por el hombre, añadidos de acuerdo con la Iglesia que ha dictado durante siglos que uno debe creer bajo la pena de persecución, excomunión o amenaza? Ser humano significa que uno es propenso a las limitaciones en el conocimiento. Ser Dios significa que uno no tiene limitaciones y es perfecto y completo en todo conocimiento. No se puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Esto es para los ortodoxos un Yeshua esquizofrénico, ¿verdad? Por definición, una verdad no puede ser lo contrario de sí misma. Una cosa no puede ser perfecta e imperfecta al mismo tiempo. La presencia de una de estas cualidades implica la ausencia de la otra. Yeshua era o bien lo uno o lo otro. Él no puede ser lógicamente ambos. Creer que puede ser al mismo tiempo limitado e ilimitado no tiene más sentido que si yo le dijera que acabo de ver un círculo cuadrado. ¿Pero Dios no puede hacer cualquier cosa que decida hacer? Por supuesto que puede, a excepción de aquellas cosas que son inconsistentes con ser Dios. ¿Puede optar por ser malo o ignorante? ¿Él podría hacerse un diablo o la nada absoluta? De ningún modo. El Dios cristiano es el Dios eterno de Israel, el Dios del universo, y nunca puede ser otro que Dios. Él es el Dios de la verdad que no puede mentir. Por lo tanto, si queremos decir Dios hizo y no lo hizo, o Dios es y no es, al mismo tiempo, nuestros estados no tienen sentido. Tomemos otro ejemplo de la Biblia para ilustrar el dilema de la teoría hombre-Dios ortodoxo. Yeshua nos dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Yeshua quiere decir que Dios, quien en el verso anterior él llama el Padre, opera a través de su espíritu. Esto debería ser obvio porque existía antes de que el universo exista, ¿no? Digamos, antes de la materia. Dios creó la materia y no consiste en lo que Él ha creado. Por tanto, es evidente que Dios, que es espíritu, no se compone de todo lo que se puede descomponer o cambiar. Como espíritu que existe fuera de la creación y contrario a la materia, no puede ser dividido. Esta es la razón por la que Dios es capaz de decir, yo, Yod-Kei Vav-Kei, no cambio. Malaquías 3:6. Es fundamental para el Dios de la Biblia su trascendencia y lo que los teólogos llaman su inmutabilidad, es decir, su naturaleza inmutable. La ausencia de cambio en su totalidad es la base de la ausencia de cualquier divisibilidad en Dios. Como espíritu, Dios llena el espacio y el tiempo en el universo físico. Pero no hay nada en el universo físico que se convierta en Dios como resultado de ser llenado por Él. El universo no puede contenerlo. Contraste la definición de Yeshua sobre Dios, que es espíritu, con su propia descripción de sí mismo. Después de su resurrección de entre los muertos, Yeshua retó a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, o que yo mismo soy. Tocadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Yeshua se pone a sí mismo, incluso en su estado resucitado, completamente físico. Así, Yeshua se pone en una categoría totalmente diferente a la del Padre, a quien ha definido para nosotros como espíritu. Por esta razón, el Dios de la Biblia se define como inherentemente inmortal. 2 veces en una pequeña carta del apóstol Pablo se describe a Dios como inmortal. Él describe que el único Dios es eterno, inmortal e invisible. La palabra griega particular en este caso para inmortal significa incorruptible. Dios es espíritu y como tal su naturaleza esencial nunca puede decaer. Por definición, Dios eternamente incorruptible. Ahora, de nuevo en la misma carta, Pablo escribe que este Dios es el único que tiene inmortalidad. 1 Timoteo 6:16. Aquí Pablo usa una palabra diferente para transmitir la inmortalidad. Es la palabra que significa que nunca muere, incapaz de muerte. Por definición, solo Dios y por sí mismo posee la cualidad de no poder morir. Por tanto, fue imposible que Dios muriera. Cuando ponemos estos dos versos juntos, estamos destinados a entender que Dios solo es el único Dios que posee la inmortalidad y por definición no puede morir y por lo tanto no puede decaer. Contrastando con esto, con Yeshua. La Escritura nos dice que cuando Yeshua fue enterrado, él estaba en un estado de descomposición. Hechos 2:27.
Yeshua estaba muerto y corrompiéndose. Él era un hombre. Y si no fuera por la fidelidad y el poder de Dios, su Padre, el único que tiene inmortalidad, Yeshua se habría podrido en la tumba. No deja de ser casual que cada verso único en el Nuevo Testamento que declara la resurrección de Yeshua nos dice que fue Dios el que lo sacó de la tumba de los muertos. Cada verso. No hay un verso en ningún lugar que nos diga, como muchos de nuestros himnos y coros lo hacen, que Yeshua se levantó a sí mismo de los muertos. Dios ha honrado la fiel obediencia de Yeshua con el don de su inmortalidad. La muerte nunca puede volver a tocar a Yeshua. Y esta es la esperanza de todo creyente en Cristo, que Él es las primicias de los que duermen, es decir, de los que están muertos. 1 Corintios 15:20. Porque vive, vivimos, y lo hará siempre a través de la resurrección. Yeshua es el primer hombre al que Dios ha concedido la inmortalidad, pero no siempre fue así. Era hombre corruptible porque murió. Yeshua ahora se llama el que vive, pero Él dice que estuvo muerto. Pero ve aquí que Él está vivo ahora para siempre, Apocalipsis 1:18. Esto no puede decirse de Dios. Sé que tendrán el reto de pensar que si Yeshua no era Dios, entonces, ¿cómo puedo ser salvo? A menudo aseguraron que solo Dios era lo suficientemente grande como para pagar el precio infinito de todo el pecado del mundo. Es por esto que Yeshua tenía que ser el Dios hombre, porque un denominado simple hombre no podría ser un salvador lo suficientemente grande para todos los hombres. Ahora pare y piense en esta proposición. Si Yeshua es el preexistente Hijo divino, prehumano, que se pretende que sea, entonces esta persona debe, por razón de su divinidad, ser inmortal y por lo tanto no pudo haber muerto en la cruz por mis pecados. Y vaya a apelar al hecho de que Yeshua tenía dos naturalezas y que fue solo su naturaleza humana la que murió en la cruz. Si fue solo su naturaleza humana la que murió, ¿cómo en esta teoría no trinitaria aún así se mantiene que Yeshua tenía que ser Dios de otro modo que no tengo Salvador? En esta teoría fue la parte de Dios o de la naturaleza divina la que no murió de todos modos. Según esta teoría, fue solo la naturaleza humana de Yeshua la que murió. Y no se olvide que la unión hipostática enseña que las dos naturalezas son indivisibles de todos modos. Así que todavía no me queda ningún Salvador, según la teoría popular. Me he quedado con un Dios hombre que no podía morir por definición, pero murió de todos modos. Y no hay un solo teólogo, sin embargo, que haya sido capaz de explicar esto, lo cual es un signo seguro de que es un Dios hombre hecho por el hombre. La Iglesia lo ha construido. Así que la pregunta importante es, ¿de qué manera la muerte de Yeshua nos salva? Nos dice que, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan 3, 14, 15. Esto se refiere al incidente registrado en Números 21, 7, 9, en el que las personas estaban muriendo por las picaduras de las serpientes venenosas. Moisés fue instruido por Dios para hacer una serpiente de bronce y la puso en un poste a la vista de todos. Los que habían creído, como parecía, fueron salvados del veneno de las serpientes. Yeshua compara este incidente con la fe en él. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él tenga la vida del siglo venidero. El punto aquí debe ser muy claro. La salvación de los miles que miraban a la serpiente de bronce no tenía nada que ver con lo inherente a la serpiente de bronce. Fueron salvados por Dios a través de la fe en su promesa de que todo el que veía y creía se salvaría. Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Números 21:8. El siguiente versículo confirma que los que tenían la fe para mirar vivían. Lo mismo es cierto para todos los que buscan a Yeshua para la salvación por la fe obediente. Es el poder salvador de Dios en Cristo el que salva del pecado y de la muerte. Por lo tanto, no es algo inherente a la constitución de Cristo que salva, sino que es Dios, nuestro Padre, el que nos salva en y a través de Cristo. La salvación es totalmente obra de Dios y por su gracia solamente. Yeshua es la agencia mediadora e instrumental a través del cual Dios salva. Ciertamente, Yeshua se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. No debemos pasar por alto el hecho de que, como el Hijo sin pecado y perfectamente obediente, que siempre fue agradable a Dios Padre, Yeshua estaba perfectamente capacitado para ofrecer una oferta perfecta para todos los hombres. Fue el Cordero sin mancha. Vamos a dibujar esto sin fin. ¿Puede una persona ser infinita y finita al mismo tiempo?
¿Puede una persona, incluso Dios, ser ilimitada, sin embargo, ilimitada al mismo tiempo? ¿Una persona puede conocer todas las cosas, pero no saber algunas cosas al mismo tiempo? ¿Puede una persona ser espíritu incorruptible e inmortal y que al mismo tiempo sea físico, descomponible e inmortal? Suficiente es que se ha planteado problemas para la teoría de la unión hipostática de dos naturalezas completamente opuestas en el único Dios hombre de la Iglesia ortodoxa. De hecho, se puede afirmar razonablemente que el Yeshua, que es plenamente Dios y plenamente el hombre, al mismo tiempo no es en realidad ni Dios ni el hombre, y seremos juzgados por lo bien que respondimos con inteligencia a la verdad revelada. Creer lo que es falso es llamado maldad.